clase. Ya están sus maestras ahí bien dispuestas a dar. Bueno, pues sean bienvenidos a Casa Amistad y Restauración. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, también es una responsabilidad. Y bueno, pues les tenemos buenas noticias. El día de ayer estuvimos allá en Pachuca, ¿verdad? Digo buenas noticias, las piedras ya están más suavecitas, ya se sienta uno, ya no se siente tan fuerte, tan cansado. Y es un tiempo agradable, nos gozamos allá de estar trabajando con las personas, con los niños. El día de ayer hubo ya bastantes niños. ¿Cuántos niños son? Ya más de 20 niños se están reuniendo, recibiendo la palabra de Dios. Y pues bueno, hay un gozo próximamente. La próxima visita va a ser de mujeres. Así que necesitamos que vayan mujeres a apoyar para pues regularmente los que se acercan son mujeres y queremos compartirles de la palabra de Dios. Ya empezó Casa Amistad y Restauración Pachuca, ya estamos ahí en la casa que se rentó, ya están ahí los varones trabajando dispuestos, teniendo devocionales y es un gozo poder servir al Señor. Estamos capacitándonos para poder ministrar allá, estamos orando por Zaira, por Arturo, que el Señor les ponga en sus corazones el servirle, ¿verdad? También allá en Pachuca. Eso es una bendición. Y pues bueno, quien sienta ese llamado de parte de Dios, pues necesitamos manos para servirle al Señor. Todo es para la gloria de Dios. Y eso un tiempo agradable. Pero fíjate, estudiando sobre todo esto que estamos viendo, nos emocionamos por un nuevo ministerio. Estamos emocionados de imaginar lo que Dios va a hacer allá. Ya nos estamos imaginando los salones y a los niños corriendo y a las familias congregándose y qué padre es todo eso. Sin embargo, hay una situación que está pasando en la iglesia. La gente se está yendo de las congregaciones. La gente está dejando de congregarse. Y pareciera que esto es normal. O sea, es un tiempo en una congregación y después los vemos que están otra vez en el mundo, en la misma situación. Y podemos preguntarnos qué está pasando. Sin embargo, esto no es solamente en las ovejas, también se está dando en los pastores. Muchos pastores están dejando el ministerio, están renunciando al ministerio. ¿Y qué es lo que está pasando? Y estamos predicando, en todos lados, en todo el mundo se predica que Jesucristo ya viene. Y que ya viene, y que las señales están, y que ya viene el Señor. Pero las congregaciones no están trabajando, los pastores están renunciando, los ministerios están cayendo, y entonces, ¿qué es todo esto que está sucediendo? ¿No se entendería que ahorita es cuando deberíamos estar más unidos, trabajando en un mismo espíritu? Dice la palabra de Dios que cuando el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. ¿Realmente qué estaba pasando? Y hoy la iglesia, ¿qué está viviendo? Y a este paso podríamos preguntarnos, ¿y quién es el siguiente? ¿Quién es el que pronto deja el ministerio? ¿Verdad? Porque ves a los pastores, ves a los líderes, ves a las ovejas, pero no sabes si la siguiente semana van a permanecer. Y bueno, pues este fenómeno se está dando en la iglesia por una sola razón: desconocimiento de la palabra de Dios, desconocimiento de las Escrituras. Es lo único que nosotros tenemos para saber qué es lo que a Dios le agrada, las Escrituras. Pero hoy nos han enseñado tantas cosas que ya no volteamos a ver las Escrituras, ya volteamos a ver qué nos dice la gente, qué nos dice el líder, qué nos dice el pastor. Ya no consideramos las Escrituras, ya no volteamos a ver qué dice el libro. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, el Señor le había dado la ley, le había dado la palabra, y ellos tenían que guardarla, y la tenían que tener ahí en el arca. Y
y el rey tenía que hacer una transcripción de las escrituras para que supiera toda la palabra. Y de repente te das cuenta que ya no saben dónde se quedó el libro. Y seguían ellos con las leyes, con lo que decía, lo que dio, las instrucciones de Dios, pero ya nada más las sabían de palabra, porque no sabían dónde se había quedado el libro. ¿Dónde se quedó el libro? ¿Dónde se quedó la Biblia? Y después te das cuenta que de repente lo encontraron. Y cuando lo encuentran, hasta lloró. Uno que lo leyó hasta lloró, se emocionó. O sea, todo esto. Y hay una maldición, dice, si no ponemos atención a la palabra. Y hoy la iglesia que tiene la palabra, y digo en México, porque aquí no tenemos problema con la Biblia. Vete allá a China, allá sí te encuentran con la Biblia y te vas al bote. Y en Medio Oriente hasta te andan volando la cabeza si te encuentran con la Biblia. Pero aquí en México no. Tú la puedes tener en todos los tamaños, en todos los colores. Hoy vas a la librería y ahí encuentras variedad. Y la Biblia de las promesas, y la Biblia con las palabras de Jesús en rojo, y la Biblia, y cantidad de Biblias. O sea, hoy tenemos material para escudriñar las Escrituras. Y cuando hablo de este desconocimiento es porque la gente se está dejando llevar solamente por lo que escucha. Hace un tiempo sucedió esto de que ahí vienen, no recuerdo qué había pasado, pero de repente gritaban, ahí vienen, y toda la gente corría. Y cerraban los negocios y ahí vienen. Entonces recuerdo que tenía algunos grupos de WhatsApp y empezaban a decir, no, pues acá por Tecámac ahí vienen. Y pues ¿quién viene? Pues, no sé, pero ahí vienen. Y de repente en el centro también, ahí en Corregidora. Y ahí vienen. Entonces yo salí a ver pues, quiénes eran, ¿no? Los que venían. Tienes que enterarte de todo. Y al abrir el edificio se metieron unas personas y una señora se desmayó porque ahí venían. Pero pues, no sabía quién. O sea, era impactante, ¿no? Esta situación. Entonces a veces nos dejamos llevar por el comentario, por lo que dicen, y nos espantamos en base a eso. Pero realmente, ¿qué es lo que el Señor ha querido decir a nuestras vidas? Y cuando te digo por desconocimiento de la palabra, muchas personas dejan la palabra de Dios porque se sienten indignos de la presencia de Dios, porque se sienten rechazados por Dios mismo. Y esto se da porque alguien les dijo, tú no eres aceptable para Dios. En las casas de rescate, ¿verdad? Pues, llegan personas que han vivido el mundo, pero no han vivido bien. ¿Sí o no? No, ¿cómo te amén? Han vivido en la maldad, han vivido en las situaciones difíciles, ¿verdad? Y llegas a la presencia de Dios y lo que quieres es que Dios te diga que te ama. Pero te encuentras con el pastor José Luis y pecador, al infierno, a un lado. Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces, ¿qué hacen? Se van. O sea, a eso vine. Este es el propósito de Dios. Entonces, cuando tenemos esta enseñanza, por supuesto que la gente va a renunciar. Y te estoy hablando solamente de las casas de rescate. Pero este mismo fenómeno se está dando en las congregaciones con los pastores. Y por lo tanto, pues nadie puede estar en la presencia de Dios. Los cristianos hacemos modismos de la palabra y los repetimos, tanto que se hace una verdad aunque no lo sea. Ya alguien dice que sabe las escrituras, dice alguien, por ahí yo ya me sé un texto de la escritura, a Dios rogando y con el mazo dando. Primera de Licona 3:25. ¿Sí? Y decimos que aunque ser cristiano no tiene que ver con una religión, vivimos como una religión. ¿Qué predican los cristianos? Es que ser cristiano no es una religión, pero lo vivimos como una religión. Y si hablas, es pecado. Y si no participas, es pecado. Y si ayunas, es pecado. Y si no ayunas, es peor. Si diezmas, es pecado. Si no diezmas, porque hoy hay hasta eso. Hay debate de si el diezmo, que si debes de diezmar, que si no debes de diezmar. O sea, ese es el problema de la iglesia. Y todo es pecado. Y si preguntas, es pecado.
Y si no preguntas, eso es pecado. Y después te dicen, y los pecadores no pueden estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, vas para afuera. Tú eres un pecador. Creo que debemos examinar las Escrituras. Hay un texto en la Escritura que me gusta mucho, está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Amén. ¿Estás ahí? Amén. 2 de Corintios 13, 5 dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes. ¿Qué dice? A menos que estén reprobados. Pero la palabra empieza, examínate a ti mismo, hazte un examen tú mismo. No dejes que otros te examinen, no dejes que otros te hagan el examen, porque otros te van a descalificar. Dice la palabra de Dios, examínate a ti mismo. Haz la prueba si estás en la fe. Y si ya eres un hijo de Dios, que nadie te mueva de ese lugar. Eres hijo de Dios y nadie te mueve de ahí. ¿Por qué es tan fácil decir? Tú no eres hijo de Dios, tú no has nacido de nuevo. Y por eso cuando preguntamos, ¿y si el Señor viniera hoy? No, que no venga porque no me voy. Tengo miedo porque me va a juzgar. O sea, si es tu padre, ¿por qué habrías de tener miedo? Si eres hijo de Dios, tienes que tener la confianza que Dios es tu padre y que Dios te está esperando. Y aquí la palabra de Dios dice, examínate a ti mismo si estás en la fe. Y si estás en la fe es porque tú has reconocido a Jesucristo como el Señor de tu vida. Esto es lo único que nos pide, que tú lo aceptes como tu Señor, como tu Salvador. Nos dice ahí lo siguiente, pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Si dudas del Señor Jesucristo, si dudas de la salvación, entonces acércate a un estudio bíblico, acércate a conocer de Dios, a tener ese encuentro con el Señor, un encuentro de ojos abiertos, un encuentro con el Rey, y ya nadie te va a mover de ahí. Pero hoy muchos no saben incluso si son hijos de Dios, si han nacido de nuevo, y solamente repiten lo que dicen los cristianos. Entonces, como no saben, cuando alguien viene y les dice algo, entonces los mueve, y las congregaciones se vacían, y las congregaciones se hacen a un lado, y los líderes se van, porque ya no saben ni qué creen. Y no estamos hablando de hacer una nueva doctrina, estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, Romanos 12, 16. Dice la palabra de Dios, unánimes entre ustedes. ¿Qué más? No altivos ni activos, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Fíjate, la Nueva Versión Internacional dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Dice, no se crean los únicos que saben. Y precisamente quiero desarrollar este tema, te quiero dar una ilustración. Había un rey que el día de su cumpleaños, él se daba el regalo de soltar a un preso. Este rey decía, en mi cumpleaños quiero soltar a un preso, pero un preso, a un pecador, o sea, alguien que de verdad lo sea. Y entonces pues llegó su cumpleaños y fue a la cárcel y llegó con una persona y le dijo, oiga, ¿usted por qué está aquí? No, pues me confundieron, a mí me agarraron, yo iba pasando por ahí, yo no tengo nada que ver y me confundieron. Ah, muchas gracias. Oiga, ¿usted por qué está aquí? No, pues a mí me echaron la culpa de algo, pero yo no fui. Y así se fue todo. Y ahí nadie
nadie que fuera culpable. Por fin encontró a uno, le dijo, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Y dijo, bueno, pues porque soy pecador, me gusta hacer lo malo. Hice algo malo y me agarraron. Dijo, pues usted va para afuera, vamos solo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Los demás protestaron, ¿cómo? O sea, ¿por qué este? Si este es pecador, si este se hizo, eso sí merece estar aquí. Porque todos ustedes son buenos, este es malo, se los vaya a contaminar, va para afuera. En la presencia de Dios, así es. Y vamos a ver cómo el Señor necesita que reconozcas tu condición. Que reconozcas que estás por misericordia, no por tus actos. Porque estamos acostumbrados a hacer nuestros actos, a hacer nuestra justicia, a hacer por nuestro comportamiento, queremos ganarnos el corazón de Dios. Y no es así. La salvación la tienes por el Señor Jesucristo. No es por tus actos, no es por tu sabiduría, no es por tus obras buenas. Porque hoy el que hace obras buenas siente que el que no las hace tiene que ser desplazado y echado al infierno. Y esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. Y quiero mostrarte precisamente en esto, qué es lo que Dios nos dice, cómo Dios ve nuestra justicia, cómo Dios ve nuestras obras. En Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Dice la palabra de Dios. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, si bien todos nosotros somos, ¿qué dice? Sociedad. Se habrá equivocado el escritor, no dice sociedad. ¿Qué dice? ¿Cómo somos? Sociedad. Como sociedad, ¿unos cuantos? Todos. ¿Qué dice? Nosotros. Todos nosotros. Aquí sí no dice vosotros, dice todos nosotros, inclúyete ahí. No son los que no son cristianos, no son los de allá afuera, no son los que están todavía drogándose, no, dice todos nosotros. Bien, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, y esta palabra justicias tiene que ver con nuestras obras, con nuestras buenas obras. Es que yo soy bueno, es que Dios ya me cambió. Ya soy una persona decente. Ya no digo groserías. Ya todo digo amén, bendiciones. Esa es tu justicia, eso es hipocresía. Dice el Señor que todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, ¿cómo las ve? Dice todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Pues bueno, Dios las ve como trapo de inmundicia, trapos de menstruación, así, literal, como una toalla femenina utilizada. Así Dios ve nuestras obras, nuestras justicias, nuestras buenas obras. Y nosotros nos jactamos de esto, porque ya hago buenas obras, ya puedo señalar a mi hermano. Vuelve a ver a tu hermano de la derecha, de la izquierda, y dime si te sientes que eres mejor que él, mejor que ella. Porque delante de Dios, aquí nos dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, ¿qué dice? Nos llevaron como viento. Nos llevaron como viento. No las maldades de unos cuantos. Todos tenemos esa capacidad de ser malvados y perversos. Todos. Ay, no, el pastorcito no. El superungido no. Aquí dice todos. ¿Sí? Es fácil decir ustedes, es fácil señalar. Es fácil decir, ustedes son, nosotros no. Cuando me siento más que los demás, empiezo a vivir la hipocresía. Y esto es un mal que afecta a la iglesia. Jesús decía a los maestros de la ley, ¿sabes cómo les decía? Ahí en Mateo 23, 13. 23, 13. Amén. Amén.
Mateo 23:13. Dice la palabra de Dios: hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, que cierran a la gente la entrada en el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a otros. Y es que para entrar a la casa de Dios se tiene que ocupar falda larga. Y es que para entrar a la casa de Dios se tiene que ocupar velo. Y es que para entrar a la casa de Dios se tiene que llevar Biblia. Y es que para entrar, y empezamos a poner reglas, dice, ni entran ni dejan entrar a otros. Es que si eres hijo de Dios tienes que ayunar. Y es que si no diezmas estás robando a Dios. Y es que y empezamos otra vez, y por todos los medios ni entramos ni dejamos entrar a otros. Y esto se está haciendo un cáncer en la iglesia, en la casa de Dios. Ahí en el versículo 15, ahí mismo de Mateo 23, dice la palabra de Dios: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra y hasta van a Pachuca. Ay, perdón, no dice eso. Dice, recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, ¿qué dice? Más hijos del infierno que ustedes. Cuando empezamos a ponerle nuestras leyes, nuestras justicias, y es que tienes que hacer así, y es que se levantan las manos aquí, que no debe ser aquí, y que más arriba, y que se tiene que hacer con los ojos cerrados, y que no hay que tiene. Santo Dios. Y reglas, y reglas, y reglas. Ni entran, ni dejan entrar. Dice, y cuando ganan a un prosélito, cuando traen a uno más, le enseñan lo mismo, y este viene a ser peor, 2 veces hijo del diablo. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Cuál es la iglesia del Señor? Esa es la iglesia por la que el Señor se desborda en amor. Si nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde, vamos a entrar en este mundo de hipocresía y solamente vamos a ser hipócritas delante de Dios. Y amén, hermano, Dios le bendiga, no sé, fingiendo la voz. El Señor conoce nuestra condición y sabe cómo somos. Y si tú estás aquí, no es gracias al pastor José Luis, no es gracias a los donativos de nadie, es gracias a la misericordia de Dios. Estás aquí por misericordia de Dios, porque a Dios le plació perdonarte. Y tenemos que entender esto, que como iglesia tenemos que entender esto. Si el Señor quisiera que tuvieras buenas actitudes, nos hubiera mandado una clase de moral. Una clase de buena conducta. Pero el Señor conoce lo que hay en nosotros y lo único que está pidiendo es que te dejes amar como hijo, que vivas la presencia de Dios, que te defiendas tu lugar como hijo de Dios. Hablamos que como hijos tenemos que dar frutos, pero estos frutos los da el Espíritu Santo, no es algo que se da forzado. ¿Sí sabes qué son los injertos? Tuve una vez fui a Puebla, enseñaron unos duraznos, pero tremendos, pero me decían que eran injertos. Unas manzanas tremendas, pero decían que eran injertos, o sea, no son reales. Y a veces el cristiano se ve tremendo, pero no es real. Es un injerto. Y esto es lo que se está haciendo en la iglesia, pura apariencia, pura hipocresía. El Señor no nos ha dado a nosotros, a la iglesia, el don de discernir quién entra y quién no puede entrar, o a quién tenemos que sacar. Romanos 2, 18, 23. ¿Sí? Romanos 2, 18, vamos a leer hasta el 23. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, como conoces las Escrituras, tú sí puedes decir que está bien y que está mal. Pareciera.
Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea que estás aquí porque trajiste la luz del Señor. 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Pero el 21 dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, que no se ha de robar. ¿Qué dice? Hurtas. ¿Hurtas? ¿Robas? Porque es fácil desde el púlpito, es fácil desde la predicación decirle no se puede robar, ese es un pecado delante de Dios y te vas a ir al infierno. El Señor pregunta, ¿tú qué predicas esto? ¿Tú no robas? ¿Tú no hurtas? Y chécale por donde quieras, que no quiere decir que porque aquí en la casa de restauración no lo hagas, nos dé garantía de que allá afuera no lo estés haciendo. Hay muchas formas, ¿verdad? Llevas al niño de 5 años y lo pasas por abajo del torniquete, pásese por abajo rápido, que no lo vea el policía. Tiene 10 años y lo cargas para no pagar pasaje ahí en el PC. Tiene 3. En la casa de restauración cuando salimos cada uno se carga uno, ¿verdad? Para ahorrarnos. Y hay muchas formas donde nosotros hacemos tranza. Y sabemos la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios que Dios aborrece la balanza falsa. Y cuando hablamos de balanza falsa, sabemos que todos donde estamos podemos hacer tranza. Y el dicho, el que no tranza, se va al infierno. No es cierto. Esto, fíjate, tan solo en el trabajo. Vas a trabajar. ¿Cuántas horas te contrataron? 8. Pero tienes 45 minutos de comida. Te dijeron media, pero 45 porque no te alcanza. Y bueno, 15 minutos del baño, 1 hora de café, media hora para saludar a los compañeros. Pero tú no robas y te jactas de decir, yo no robo. Dice el Señor, tú que predicas que no se ha de robar, robas. O sea, tú que le dices al ratero, te vas a ir al infierno, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? Ay, sí, sí quiero la misericordia de Dios. ¿Sí? 22. Tú que dices, no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y conste que cuando ya tenemos la palabra de Dios, el Señor habla de los adúlteros de corazón. ¿Sí? 23. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Aquí vemos que todos somos capaces de cometer pecados, todos deseamos cometer actos pecaminosos, pero el hecho de que los demás no nos vean o que los cubra con buenas obras no me hace mejor delante de nadie. En cada uno de nosotros hay pecado. Dice por ahí el salmista, en pecado me concibió mi madre. Y fíjate lo que dice Eclesiastés 7:20. Y de ahí no me vas a mover. Porque precisamente por esta forma inhumana que estamos ocupando en la iglesia, señalando a los hermanos, la gente se va de las congregaciones. O no hemos entendido el Evangelio, o necesitamos volverlo a estudiar. Eclesiastés 7:20 dice la palabra de Dios. Ciertamente, ¿qué dice? No hay hombre justo No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. y nunca peque. Dice, no hay. Dios nos está diciendo que no hay alguien que nunca peque, pero escuchamos a los hermanos que te dicen que eso no es propio de cristiano. Usted ya tiene que tener un comportamiento diferente. Usted ya no debe pecar como si ellos no pecaran. Y si ellos ya no pecan, entonces la palabra está equivocada. Hoy ven al pecador con tanto rechazo, pero muchas de las veces quisieran haber vivido lo mismo, ¿verdad? Cuando alguien de la casa de restauración se va al mundo, ya lo pagará con Dios. Dios va a hacer juicio con él, porque ya se la estará fumando. Pero en tu corazón quisieras fumártela tú también, ¿verdad? Anhelando los pecados ajenos. Sí, bueno.
Lo peor es que hacen creer a la gente que ellos no pecan y barnizan el pecado para llamarlo de forma diferente. A las hermanas que les gusta el chisme, ¿verdad? Que se quieren enterar de todo, lo barnizan preguntando. Solo pregunto para estar orando, No, ¿verdad que? No me interesa para estar orando. ¿Qué es pecado? Claro, si yo estoy cometiendo el pecado de adulterio, le llamo romance. No le voy a llamar pecado. ¿Sí? La palabra pecado significa amardía, fallar en el blanco, fallar en el objetivo. Y de esto todos entendemos perfectamente. Porque venimos a la congregación, levantamos las manos, conocemos las escrituras, pero cada uno sabe lo que lleva en el corazón. Cada uno sabe lo que se ha comido. Cuando uno dice por ahí es que tengo diarrea, es que me duele el estómago, regularmente piensa, ¿qué comí? ¿Qué me habrá hecho daño? Y cuando hablamos de pecado, cada uno sabe lo que se ha comido. Cada uno sabe lo que va a cargar. Amartía es fallar en el blanco o en el objetivo. Vamos a ver Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué más? Y tampoco puede. Ni tampoco pueden. Los judíos tenían 613 leyes que cumplir. Imagínate, 613 mandamientos para vivirlos al día. Y si fallaban en uno, fallaban con toda la ley. Nadie podía vivir en obediencia a Dios. Nadie. Entonces, ¿por qué el Señor nos dejó la ley? ¿Para qué el Señor nos dejó su palabra entonces? Romanos 7, en el versículo 7 te dice por qué Dios nos dejó la ley. Romanos 7, 7. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ¿qué dice? Sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Para eso el Señor me dejó la ley, para ver hasta dónde soy capaz de cometer pecado. La ley la dejó el Señor para conocer la misericordia del Señor Jesucristo, de todo lo que me ha perdonado, porque yo me puedo justificar muy fácilmente. Y como ya hago obras buenas, trato de barnizar que soy un buen cristiano, y con esto me doy el lujo de señalar a aquel que no hace las mismas obras. O sea, usted no es hijo de Dios porque no hace las mismas obras que yo. Le dice el Señor que mis obras o mis justicias son delante de él como trapos de inmundicia. Para que no me crean, muy santo. La ley fue dada por Dios como un instrumento para mostrar al hombre sus pecados, a fin de señalar a Cristo como el único que puede liberarlo. Sin embargo, siempre ha habido quienes procuran justificarse a sí mismo por medio de la ley, ignorando así su verdadero propósito. Ellos, queriendo vivir conforme a la ley, desprecian la obra de Cristo y su evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas noticias, es lo que el Señor nos mandó a predicar. Buenas noticias. Que usted, a pesar de todo lo que ha vivido, aún con todo lo que trae en su corazón, el Señor le ha perdonado. El sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. No son tus obras. Y no estoy diciendo que no tengas que hacer obras. Y no estoy diciendo que no tengas que dar fruto. Tienes que dar fruto porque eres hijo de Dios. Pero esto no es forzado. Esto no es para que los demás lo vean. Esto es algo que es natural.
y entonces vas a poder ver la presencia de Dios. Muchas de las veces no ves el fluir del Espíritu Santo porque lo estás haciendo para que los demás lo vean, para que los demás te reconozcan, para que los demás te aplaudan. Y eso no sirve de nada. Se llama hipocresía, se llama falsedad. Tienes que conocer al Señor, tienes que conocer al Dios de amor. Y no me importa cuánto pecado hayas cometido, porque el Señor no me mandó a investigar cuánto pecado has cometido, sino me mandó a anunciarte que el Señor te ha perdonado de todos tus pecados. Que Él es el Rey, que su sangre fue suficiente para limpiarte de todo pecado. Y que no es por tus obras, sino es por el sacrificio que Él hizo. Espero que con esto no se estén echando para atrás los que van a ir para Pachuca, ¿verdad? Que pensaban que a lo mejor por eso podíamos ganarnos el cielo. No. Los hombres que vienen a delegar su propia justicia, la cual la misma ley evidencia como vana. Los hombres, mientras más justos procuran ser por ellos mismos, más culpables y miserables se vuelven delante de Dios. Y fíjate, hay una parábola que Jesús nos cuenta para ver que no es por nuestras obras, que no es para que la gente vea, no es lo tienes que hacer porque eres cristiano. El día que lo hagas, lo haces de una forma natural, porque el Espíritu Santo está morando en ti. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos, ¿cómo? Como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Sí? Unos que se creían justos, que hacen buenas obras y piensan que por eso son salvos. No han entendido que la salvación es por fe y no por obra, y ven a los demás con desprecio. ¿Sí? Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos, ellos se creen a través de sus obras. Te digo, si no entiendes el Evangelio, tú mismo vas a señalar a tu hermano, tú mismo lo vas a echar fuera de la casa. Versículo 10, empieza la parábola, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, marihuanos, borrachos, altivos, piedrosos. Dice, ni aún, ¿qué dice? Bueno, en mi versión así dice, ni aún como este publicano. Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece y el que se humilla, ¿de qué lado quieres estar? Lamentablemente ocupamos siempre, ¿verdad?, el lugar para señalar. Nos dice ahí en el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Dice que uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los conocedores de las Escrituras, los que conocían la ley, ¿verdad? A eso no les podían decir nada, luego te decían en qué versículo y en qué capítulo. Y ahí dice, y te dicen y pueden leerte la Biblia de un lado hacia otro, moverla, pero había una situación con ellos, que esto creían que los hacía justos. Pero también había un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los que estaban al servicio de Roma. Eran judíos que estaban al servicio de Roma. Y por lo tanto los demás judíos los veían como traidores, los rechazaban, los veían mal. Entonces Jesús nos da esta comparación. Un hombre conocedor de las Escrituras subía a orar.
Pero en esta oración hay orgullo, hay soberbia, está en su propia justicia. Yo no soy como los otros. El otro conoce su condición pecadora. Y cuando nosotros venimos delante del Señor, todavía venimos con altivez, todavía venimos con orgullo, y todavía queremos rechazar a los demás. Versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, o sea, soy único, pero mejor. Si yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero. Dice: ni aún como este publicano. Y te das cuenta que le dice: te doy gracias. Sí, te doy gracias porque soy diferente, porque me hiciste diferente. Te doy gracias, ¿por qué? Todavía venimos delante del Señor con esta actitud. Porque no soy como aquellos. Versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, ¿de qué? De todo lo que gano. O sea, un hombre con la ley. Yo sí diezmo, dice. Hago oraciones, hago ayuno. Soy del lado del Señor. Entonces yo sí puedo decirle a aquel publicano que es un pecador, que se va al infierno, que no merece misericordia. Pareciera que el Señor lo puso para eso. Hago lo que agrada a Dios. Y se imagina que Dios lo espera en el cielo con todos los honores, porque se ganó el cielo a través de su comportamiento, a través de su conducta. Si esto fuera así, Dios nos hubiera mandado una clase de cívica y ética, unos cursos de moral y buena conducta. No hubiera mandado a su Hijo para ser crucificado. Versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio o ten misericordia de mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y hemos estado viendo que esto es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero venimos delante de Dios y nos queremos jactar porque ya no estamos allá afuera, porque ya no nos la fumamos, porque ya no nos drogamos, porque ya no decimos groserías, pero en el corazón todavía hay maldad. Porque nos dice la Escritura que no hay alguien que pueda decir que no comete pecado. Y aquel que dice que no comete pecado es mentiroso, y la verdad no está en él, nos dice ahí en Primera de Juan. Dice en el versículo 14: les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. ¿Te crees justo por lo que haces? ¿Desprecias a los otros por no hacer lo que tú haces? Nuestras reuniones deben de ser de edificación, no una competencia. Debemos reconocer nuestras debilidades delante de Dios, no tus obras. Reconoce que estás de pie gracias a Dios y no gracias a tus obras de justicia, a tus buenas obras. Si nosotros nos seguimos aferrando a esto, solamente tendremos una reunión de hipocresía. Tenemos que ser delante de Dios con eso. Ponte de pie, por favor. Y te decía,